¿Alguna vez pensaste que detrás de la risa más contagiosa de los 90 podía esconderse una historia devastadora? El Príncipe del Rap en Bel-Air fue mucho más que una serie. Era una cápsula de felicidad, de ritmo, de color, de un tipo que parecía tenerlo todo. Talento, carisma, música, comedia, emoción. Will Smith no solo conquistó Hollywood, lo redefinió. Pero como pasa con casi todos los ídolos que brillan demasiado, hubo un precio. Durante años, el público creyó estar viendo una sitcom familiar, pero adentro del set, lo que se respiraba no siempre era risa. Había celos, egos, discriminación y heridas que nunca cerraron, y el mayor secreto no fue una infidelidad ni un escándalo oculto. Fue algo más sencillo y triste a la vez, el quiebre de una familia que nunca fue real y el inicio de una caída que tardó décadas en hacerse visible, porque antes de los premios, antes del cachetazo en los Oscar, antes de que el mundo viera a Will Smith romperse en vivo, ya habían señales, ¿no? Hoy vamos a volver a Bel-Air, a ese lugar icónico de los 90, donde las risas del público tapaban los silencios del elenco, donde una generación entera creyó estar viendo un cuento de superación y en realidad estaba presenciando una tragedia disfrazada de comedia. Todo empezó con un chico llamado Benny Medina, un pibe nacido en los barrios más duros de Los Ángeles, criado entre carencias y pandillas, que un día conoció a una familia rica de Beverly Hills y su vida cambió para siempre. Esa fue la semilla del Príncipe del Rap. Una historia basada en hechos reales. Benny soñaba con mostrar lo que significaba ser un joven afroamericano moviéndose entre dos realidades que no se mezclaban nunca, la de los barrios bajos y la del privilegio. Pero una buena idea en Hollywood no vale nada si no llega a los oídos correctos. Y ahí entró Quincy Jones, el productor más poderoso de la época. Quincy había trabajado con todos, Michael Jackson, Sinatra, Ray Charles, y cuando escuchó la idea de Benny vio algo distinto. Una historia fresca, divertida, pero con algo de verdad. Un espejo que podía reflejar tanto a los chicos de los suburbios como a los que crecían en mansiones. Faltaba el ingrediente que lo hiciera explotar, y ese ingrediente fue Will Smith. En ese momento, Will no era actor, era un rapero con talento, pero sin plata. Se encontraba en un mal momento. Fue entonces cuando Benny y Quincy lo conocieron. Will tenía más deudas que oportunidades y sin saberlo estaban por darle el papel que iba a cambiarle la vida. La historia es casi de película. Quincy Jones organizó una fiesta en su mansión llena de ejecutivos de NBC y ahí mismo improvisó una audición. Le puso un guión en las manos a Will y le dijo: tenés 10 minutos para decidir si querés ser una estrella o no. Y Will lo hizo, leyó, actuó, improvisó y dejó a todos en silencio. Ahí, en medio de una fiesta, nació el Príncipe del Rap en Bel-Air. Solo se necesitaba un tipo con carisma, un productor con visión y un contrato firmado en un living. El piloto se aprobó en cuestión de días. La NBC no sabía muy bien qué tenía entre manos, pero confiaron en Quincy Jones y eso era suficiente. El resultado fue una mezcla bizarra, humor juvenil, estética rapera y un formato de sitcom tradicional. Y no tardó en convertirse en algo más grande, algo que quedaría marcado en la cultura pop. Nadie lo sabía todavía, pero ese día en la mansión de Quincy Jones no solo nació una sitcom, nació un fenómeno cultural y sin que nadie lo sospechara, también nació el personaje que algún día iba a devorar a la persona detrás de él. Antes de ser el Príncipe de Bel-Air, Will Smith era un tipo en problemas. A pesar de que contaba con un Grammy, en la repisa a los 20 años tenía una deuda millonaria con el gobierno. Su carrera como rapero había despegado a fines de los 80 con DJ, Jazzy Jeff y The Fresh Prince, ese dúo alegre que hablaba de fiestas, chicas y diversión sin necesidad de usar violencia ni insultos. Pero la fama le llegó demasiado rápido y el dinero también. Will gastó sin pensar, confiando en que el éxito duraría para siempre. El problema fue que nunca pagó impuestos durante varios años y cuando el IRS, el fisco estadounidense, lo descubrió, la cuenta era brutal, $2,8 millones. Le embargaron todo, casas, autos, cuentas bancarias. De un día para otro, el chico más sonriente del rap se quedó en la bancarrota y lo peor, su carrera musical se apagó justo cuando el hip hop estaba cambiando de piel, volviéndose más crudo, más callejero, más político. Will Smith, el rapero simpático de letras limpias, de repente
ya no encajaba. Fue en ese punto de desesperación cuando Benny Medina y Quincy Jones lo encontraron, y ese papel que parecía una broma, un chico de Filadelfia que se muda a Bel Air, terminó siendo su salvavidas. Era literalmente su historia. El guión hablaba de un joven humilde que de pronto vivía rodeado de lujo y no sabía si pertenecía a ese mundo. Will no tuvo que actuar demasiado, solo tenía que ser él mismo. Durante las primeras 3 temporadas, el 70% de su salario fue directamente al IRS. Trabajaba para pagar sus errores con una sonrisa en la cara y el público aplaudiendo. Por eso, cuando lo veías bailando en el set, improvisando o riéndose con el elenco, lo que no se veía era el miedo. El miedo a volver a perderlo todo, a decepcionar otra vez. Esa presión lo convirtió en un obsesivo del control. Memorizaba todos los guiones, no solo los suyos, también los de los demás actores. Ensayaba de más, corregía chistes, se metía en cada detalle del rodaje. Quería demostrar que merecía estar ahí, que no era solo un rapero caído en desgracia, y en ese proceso nació la primera versión del Will Smith que el mundo iba a amar y que con el tiempo iba a consumirlo. Lo curioso es que lo que empezó como una salida de emergencia terminó siendo su salto al estrellato. El mundo conocería el nombre de Will Smith y se volvería un actor respetado por todos, hasta que un día pasó lo peor, aunque todavía falta para eso. Cuando El Príncipe del Rap salió al aire en 1990, Estados Unidos no estaba preparado para algo así. Hasta ese momento, la televisión mostraba a las familias afroamericanas de 2 maneras, o como víctimas del sistema o como el alivio cómico a los que no podías tomarte en serio. Pero este show rompió las 2 cosas al mismo tiempo. Era una comedia, sí, pero debajo de los chistes había una bomba cultural. Por primera vez, una serie mainstream hablaba de identidad y desigualdad con ritmo de hip hop y ropa color flúor. En el mundo real, el hip hop todavía era visto con desconfianza, música de la calle, de pandilleros, pero de repente el chico del rap tenía su propio show en la NBC. Will Smith llevaba a la pantalla el lenguaje, la actitud y la estética de toda una generación que el público blanco ni entendía, y lo hacía con carisma, humor y autenticidad. El mensaje era claro: el hip hop no era una amenaza, era una identidad. La serie no se limitó a contar chistes de ricos y pobres, usaba ese contraste para decir algo mucho más profundo. En Bel Air, Will era el otro, el pibe de los barrios más peligrosos en un mundo de etiqueta, educación privada y opulencia. Pero a diferencia de lo que se esperaba, él no era el problema era cómo lo miraban los demás. Ese juego constante entre las 2 Américas, la de Filadelfia y la de Beverly Hills, convirtió al show en una especie de espejo social, y el público lo entendió enseguida. Fue revolucionario. Cada semana millones de personas se reían con el mismo chiste, pero también se enfrentaban a su propio prejuicio, porque detrás de las bromas sobre el primo Carlton, el chico blanco por dentro, o las diferencias entre el tío Phil y el vecindario de Will, había un subtexto racial que hablaba en voz baja, pero golpeaba fuerte. Los temas musicales se volvían himnos, los looks de Will marcaban moda y hasta los profesores universitarios analizaban los guiones en clase. Era un fenómeno transversal, lo miraban los chicos, los padres, los críticos, todos, y lo más irónico, lo miraban también los que, en la vida real, no dejarían entrar a un príncipe del rap en su vecindario. Pero ese equilibrio era frágil, porque cuanto más éxito tenía el show, más se suavizaban sus bordes. Los guiones empezaron a ser menos políticos, más seguros. NBC quería menos debate y más risas. Y lo que había empezado como una mirada cruda sobre la diferencia, poco a poco empezó a volverse una postal de convivencia ideal, una versión amable del conflicto. En resumen, la historia del Príncipe del Rap fue la de una comedia que enseñó más sobre igualdad y clase que cualquier discurso político. Logró hacer conciencia de una manera que no se sintiera como un ataque, y ese fue su mayor logro y también su primer sacrificio. El éxito puede ser un arma de doble filo. En la televisión, cuando algo funciona demasiado bien, el instinto natural de las cadenas es hacerlo más seguro. Y eso fue exactamente lo que pasó con el programa. Lo que había nacido como una serie con un mensaje se fue transformando lentamente en una comedia familiar más del montón. Una que seguía haciendo reír,
pero que había dejado de incomodar. La primera temporada era fresca, espontánea, con capítulos que se animaban a hablar de los conflictos policiales, del orgullo cultural, de las diferencias de clase entre afroamericanos. Tenía una chispa rebelde, pero cuando la audiencia explotó, la NBC entró en escena para cambiar las cosas, mantener el show para todos, menos política, menos tensión, menos realidad. El objetivo era claro, convertir al príncipe en un ídolo exportable, un símbolo de alegría universal y de paso asegurar que nadie cambiara de canal. Will Smith empezó a convertirse en marca, su sonrisa, su ritmo, su energía eran perfectos para la televisión, pero en ese proceso el personaje empezó a perder profundidad, pasó de ser el chico que cuestionaba a la élite a ser parte de ella, y aunque los ratings subían, la esencia se estaba apagando detrás del brillo. Los escritores lo sabían y no podían quedarse callados. Algunos guionistas originales dejaron el proyecto cuando vieron que los temas sociales se reducían a chistes superficiales. La NBC quería mantener la armonía y el mensaje se diluyó entre risas enlatadas. Los capítulos giraban en torno a romances, enredos o fiestas. Era más fácil vender un producto feliz que uno incómodo. Esto fue un problema. Depende de a quién le preguntes, porque el público seguía amando la serie y a Will. Y ese amor masivo fue el motivo por el cual nadie dentro del estudio se atrevió a decir que algo se estaba perdiendo. Porque ¿quién va a cuestionar un programa que rompe récords, gana premios y vende millones en publicidad? El sistema premia al que no molesta. Y Will, que venía de perderlo todo, no estaba en condiciones de arriesgarse otra vez. Sonrió ante las cámaras y siguió adelante. Aunque por dentro el show que lo había salvado ya no era el mismo. Esa fue la primera grieta en el corazón de Bel-Air. Y muy pronto esa grieta iba a transformarse en una herida profunda. En toda familia hay silencios, y en la familia Banks ese silencio tenía nombre y apellido: Janet Hubert. La actriz que interpretó a la primera tía Vivian fue durante las 3 primeras temporadas el corazón moral del show. Una mujer fuerte, elegante, con presencia escénica y autoridad natural, era el contrapeso perfecto para Will. Mientras él representaba la juventud irreverente, ella encarnaba la disciplina y el orgullo afroamericano. Su personaje no solo criaba a la familia Banks, también sostenía el alma de la serie, pero detrás de cámaras la tensión entre Janet y Will Smith empezó a crecer. Ella venía del teatro clásico con formación en Broadway y años de experiencia. Will, en cambio, era un novato que aprendía sobre la marcha, y ese contraste se convirtió en cruces y miradas incómodas. Janet exigía rigor, respeto por los ensayos, estructura. Will improvisaba, jugaba y hacía chistes, terminando en 2 estilos completamente distintos que, con el tiempo, dejaron de coexistir. A medida que la fama de Will crecía, su influencia en el set también. Él ya no era solo el protagonista, era el show, y eso, según Janet, cambió el equilibrio de poder. Empezó a sentirse desplazada, ignorada por los productores e incluso humillada. Ella contó años más tarde que el ambiente se volvió tóxico, que había discriminación y que Will fomentó su aislamiento. Will, por su parte, dijo que Janet era difícil de trabajar, que traía energía negativa al set, 2 versiones de una misma guerra y ninguna reconciliación posible en ese momento. En 1993, durante la 3ª temporada, Janet Hubert fue despedida. Las razones oficiales: diferencias creativas, lo que se traduce en un conflicto humano sin resolver. Su salida fue abrupta, sin despedida ni homenaje, y en el primer capítulo de la 4ª temporada la reemplazaron con otra actriz sin dar explicaciones. El público lo notó al instante, pero el show siguió adelante como si nada hubiera pasado, como si un miembro de la familia nunca hubiera existido. El golpe fue profundo y no solo para ella. La prensa durante años se hizo eco de los cruces entre ambos. Hubert acusó a Will de haberla arruinado profesionalmente y él, en entrevistas, mantuvo durante mucho tiempo una distancia fría, casi defensiva. Era el tipo de conflicto que el público no quería ver porque manchaba la perfección del recuerdo, pero estaba ahí. Lo más triste es que esa pelea no fue solo personal, también fue simbólica. Con la salida de Janet Hubert, el príncipe del rap perdió su ancla moral. El personaje que le daba peso y realidad al relato fue reemplazado por una versión que era muy diferente, y desde ese momento la serie ya nunca volvió a ser la misma. Aunque parece un detalle menor, en realidad no lo es. Una decisión de casting puede cambiarlo todo, y en este caso fue el principio del fin.
Cuando la nueva tía Viv apareció en pantalla, el público no necesitó explicación. Sabían que algo había cambiado, no solo en lo físico, sino también en la energía. La primera, Vivian Banks, la de Janet Hubert, era fuego, autoridad, presencia. La segunda, interpretada por Daphne Maxwell Reid, era calmada, simpática, una figura amable, ambas talentosas, pero venían de universos distintos. Y con ese cambio, el príncipe del rap perdió su eje más poderoso. En la ficción trataron de disimularlo con humor. En su primer episodio hacen un chiste donde le dicen que está diferente, haciendo que Will rompa la cuarta pared mirando hacia la cámara. You know, Miss Banks, since you had that baby, there's something different about you. Algo más profundo, una aceptación colectiva de que la serie había dejado de ser incómoda para volverse cómoda, de que el personaje que desafiaba al patriarcado, al sistema y hasta al propio Will ahora era parte del decorado. La nueva Vivian era cariñosa, pero ya no discutía. Pasó de ser la madre fuerte de la familia a ser un apoyo lateral, el tipo de cambio que parece que no tiene importancia, pero que redefine el tono de un show entero. Y no fue casual, todo era parte del plan de la NBC. Menos conflicto, menos intensidad, más armonía familiar. Al final nos dieron una comedia más ligera, más universal, pero también más superficial. Un show que mantenía su ritmo, su humor, su encanto, pero había perdido algo clave, su verdad. Y ahí está el mayor problema, porque la primera tía Viv era la única figura que podía ponerle límites a Will en pantalla y fuera de ella. Si la quitas de la ecuación, el personaje de Will se vuelve intocable. Y eso fue lo que pasó. Nadie podía detenerlo, ni en la trama, ni en el set, y si algo reflejaba ese cambio, era el propio recorrido de Will Smith. El joven que empezó aprendiendo de sus mayores, ahora era el centro del universo. El show giraba en torno a su carisma, a su energía, a su nombre. Pero sin ese equilibrio femenino, la serie se volvió otra cosa, una fantasía sin freno. Y con eso perdió parte de lo que la hacía humana. Con el tiempo, el público se acostumbró a la nueva tía Viv. El humor seguía, los capítulos eran divertidos, los ratings seguían con números altos, pero también se notaba que las cosas eran diferentes. El show que había nacido para romper estereotipos terminó fabricando uno nuevo. Hay momentos en la televisión que no se actúan, se viven, y el episodio Papá tiene una nueva excusa fue uno de ellos porque tiene la escena más famosa de toda la serie, la más citada, la más recordada, la que convirtió al príncipe del rap en Bel-Air en algo más que una comedia, porque esa vez el príncipe dejó de hacer reír y se quebró frente a todos. El capítulo cuenta algo simple y devastador. El padre biológico de Will aparece después de años, promete llevarlo de viaje y al final lo abandona otra vez. Un relato breve, íntimo, pero cargado de una verdad universal, el abandono. Hasta ese momento, Will era el chico alegre, despreocupado, siempre con una broma lista. Pero en esa escena final, cuando su padre se va, todo eso se cae. Su tío Phil lamenta lo que pasó y Will intenta aparentar que todo está bien, hasta que se quiebra. You know what, Uncle Phil? I'm gonna get through college without him. I'm gonna get a great job without him. I'm gonna marry me a beautiful honey, and I'm gonna have me a whole bunch of kids. I'm gonna be a better father than he ever was. And I sure as hell don't need him for that, because ain't a damn thing he could ever teach me about how to love my kids. He don't want me, man. Y no por la verdad que transmitía. Los críticos se levantaron a aplaudir y a elogiar este episodio, quedando grabado como una de las mejores piezas dramáticas de los 90. James Avery, su mentor dentro y fuera de cámaras, lo dijo después. Ese día, Will dejó de actuar para agradar y empezó a actuar para sentir. Y tenía razón. En ese abrazo final no solo se curaba una herida del personaje, también se revelaba otra, la del hombre que, por años, viviría tratando de llenar ese vacío, con éxito, con fama, con poder, con todo lo que se puede comprar, menos lo que realmente se necesita. Desde afuera, el programa parecía un sueño, risas, armonía, amistad, una familia perfecta en pantalla, pero dentro del set la realidad era otra. La producción era un campo de tensiones donde el ego, la presión y los horarios imposibles chocaban todos los días, y a medida que el éxito crecía, también lo hacía el caos. Will Smith ya era una estrella global, su rostro estaba en todas partes, su música seguía sonando y el show dependía por completo de él, pero ese poder, inevitablemente, cambió el equilibrio del grupo. Algunos miembros del elenco se sentían desplazados, otros cansados del control que ejercían los productores y la cadena. El ambiente dejó de ser el de una comedia ligera y pasó a sentirse como una oficina lleno de reglas que debías obedecer
o de lo contrario te echaban. La presión creativa también explotaba en la sala de guionistas. Los escritores vivían entre la urgencia de entregar capítulos a tiempo y la censura corporativa de NBC, que rechazaba cualquier tema delicado. La escritora Jenji Kohan, que años más tarde crearía Orange is the New Black, contó que renunció después de presenciar comentarios ofensivos y actitudes condescendientes hacia el elenco afroamericano. Describió el set como un entorno donde la discriminación estaba disfrazado de humor. Y aunque muchos intentaron mantener la calma, esa tensión cultural latía detrás de cada capítulo. La convivencia diaria se volvió difícil. El elenco trabajaba jornadas extensas, los ensayos se acumulaban y Will, que grababa, componía y preparaba giras musicales al mismo tiempo, dormía poco y mandaba mucho. Tenía una presión en sus hombros las 24 horas y eso se notaba. Algunos compañeros, como Karin Parsons, Hillary o Tatiana, Ali, Ashley, lo admiraban y lo defendían. Otros, en cambio, lo veían como alguien que había dejado de escuchar. Hubo discusiones, cambios de guión de último momento, escenas reescritas durante el rodaje y varios guionistas que no volvieron para la siguiente temporada. Lo que en pantalla parecía naturalidad era, en realidad, producto de improvisaciones forzadas. Los actores decían que muchas veces no sabían que iban a grabar hasta el mismo día y eso generaba un desgaste, ese tipo de cansancio que no se ve en los créditos pero termina pasándote factura. A pesar de todo, el público nunca lo notó. Las risas del estudio seguían ahí, el ritmo no bajaba y cada nuevo episodio parecía una fiesta, pero el clima interno se estaba pudriendo. Había demasiadas voces, demasiadas manos sobre el guión y ningún descanso. Y de fondo empezaban los rumores de que Will quería tener el control sobre todo, más libertad, más protagonismo. El príncipe del rap se había convertido en una empresa y como toda empresa con éxito, tarde o temprano tenía que decidir si quería seguir creciendo o sobrevivir. Toda historia que empieza con un ascenso termina enfrentando el mismo dilema, el momento en el que toca decir adiós. Después de 6 temporadas, el príncipe del rap llegó a ese punto. Pero no fue una decisión creativa ni un capricho de la cadena, fue algo más simple. Will Smith ya no quería seguir siendo el príncipe. A esa altura su vida había cambiado por completo. Ya no era el chico que actuaba para pagar una deuda, era una superestrella, el rostro más reconocible de la televisión y el próximo gran nombre de Hollywood. Ese mismo año se estrenaba El Día de la Independencia y al siguiente Hombres de Negro. Will estaba a un paso de dominar el cine mundial y la serie que lo había salvado ahora se sentía como un traje que le quedaba chico. En entrevistas posteriores contó que amaba al personaje pero sentía que si seguía interpretándolo nunca iba a poder crecer, que todo el mundo vería en él al chico de Bel-Air y no al actor que quería ser, y tenía razón. Hollywood no perdona a los que se quedan en el mismo papel demasiado tiempo, lo terminan encasillando, así que cuando la NBC le ofreció continuar, Will dijo que no, y con esa decisión la serie tenía los días contados. El rodaje de la última temporada fue una mezcla rara de emoción y despedida. El elenco sabía que estaban cerrando algo más grande que un programa, estaban enterrando una época. Los guiones se volvieron más introspectivos, más personales. Había capítulos sobre mudanzas, despedidas y la sensación de que el tiempo había pasado sin que nadie se diera cuenta. En cada risa se colaba una nostalgia anticipada. El capítulo final fue grabado con público en vivo y cuando el set quedó vacío, con las luces apagándose una por una, Will se quedó solo en escena. Se podía sentir la tristeza de todos los actores. Tenían que despedirse del lugar donde ocurría la magia. Para Will fue el final perfecto para una historia que había empezado como una improvisación en la mansión de Quincy Jones. El resto del elenco lo vivió con tristeza y gratitud. Alfonso Ribeiro, Carlton, dijo que lloró al leer el último libreto. Tatiana Ali contó que no entendía por qué se terminaba si todo seguía funcionando, y Karin Parsons, Hillary, admitió que fue como perder una familia, porque lo eran. Durante 6 años habían crecido juntos, se habían peleado, reconciliado, amado, y aunque el público no lo sabía, ese último aplauso dolió más de lo que mostró la televisión. El final de El Príncipe del Rap marcó el cierre de una era dorada para las sitcoms familiares. Tuvo que terminar para que Will Smith pudiera avanzar con su carrera, pero como todo ascenso, dejó fantasmas atrás, los de una familia rota, una herida sin perdón y un show que se volvió leyenda justo cuando más le costaba mantenerse unido. Porque esa última mudanza, más que una despedida, fue una metáfora. El chico de Filadelfia finalmente se fue de Bel-Air y lo que dejó atrás nunca volvió a ser igual.
El final de la serie fue final de una familia que había existido dentro y fuera de cámara. Y después de eso, Will Smith saltó directo al Olimpo de Hollywood. Sus películas rompieron taquillas, su nombre se volvió sinónimo de éxito y su sonrisa parecía indestructible. Pero mientras su carrera volaba, el resto del elenco tuvo que enfrentarse a algo muy distinto: el peso del recuerdo. Alfonso Ribeiro, Carlton, quedó para siempre asociado a su personaje. Su famoso Carlton Dance se volvió un ícono pop, pero también una condena. Durante años nadie pudo verlo sin pensar en ese baile. Hoy convertido en presentador de televisión, él mismo bromea con eso, pero en su momento el encasillamiento fue real. Tatiana Ali, la pequeña Ashley, siguió en el mundo del entretenimiento, grabó un disco, participó en series, pero nunca logró replicar ese nivel de impacto. Karen Parsons, la superficial Hillary, se alejó de Hollywood y se dedicó a escribir y trabajar en educación. Daphne Maxwell Reid, la segunda tía Beef, continuó con la actuación, aunque sin destacar mucho. Y Joseph Marcel, el querido Joffrey, volvió al teatro británico donde había empezado su carrera antes del show. Algunos siguieron adelante con dignidad, otros se desvanecieron del ojo público, pero todos, de una u otra forma, quedaron marcados por el mismo sello: haber sido parte de algo irrepetible. Y entre todos ellos hubo una ausencia que pesó más que ninguna otra, la de James Avery, el tío Phil. Su figura era más que un personaje, junto con Will era el corazón del programa, el hombre que equilibraba humor y sabiduría, firmeza y ternura. Fuera de cámara fue mentor, guía y figura paterna real para casi todo el elenco. Tatiana Ali lo describió como la brújula del grupo. Y Alfonso Ribeiro dijo una vez: si no sabías qué hacer, mirabas a James y él te mostraba el camino. Avery siguió trabajando en televisión y doblaje durante los años siguientes, pero siempre fue recordado como el gran tío Phil, y en 2013 su muerte tomó a todos por sorpresa. Will Smith publicó una foto abrazándolo con un mensaje que lo decía todo: cada joven necesita un tío Phil, descansa en paz. Ese posteo se volvió viral, pero más allá de las palabras había algo más profundo. Era la despedida del último pedazo de Bel-Air que todavía quedaba en pie. I love you, Uncle Phil, and I just don't want to lose you, any of you. You're not gonna lose us. You are my son, Will. End of story. Su partida unió otra vez al elenco, al menos por un momento. Revivieron anécdotas, se reencontraron, lloraron juntos, y en medio de todo, Will volvió a hablar del episodio más recordado de la serie. Dijo que aquella escena del abandono solo fue posible porque James estaba ahí, sosteniéndolo. Él me enseñó a actuar sin miedo, dijo Will, y quizás, sin saberlo, también le había enseñado a sentir sin fingir las cosas. Después de la muerte de Avery, algo cambió para siempre en la memoria del público. La serie dejó de ser una simple comedia de los 90 para transformarse en un símbolo de familia, pérdida y crecimiento. Una cápsula de tiempo que todavía duele ver, no por lo que muestra, sino por lo que ya no existe. Bel-Air nunca volvió a abrir sus puertas, pero cada vez que alguien escucha ese tema musical vuelve, aunque sea por un instante, a ese living lleno de risas, consejos, abrazos y a esa voz grave diciendo: Will, sos parte de esta familia. Durante años, El Príncipe del Rap vivió en la memoria como un refugio feliz. Una serie que parecía inmune al paso del tiempo, intocable, perfecta en su mezcla de humor y ternura. Pero el mundo cambió y con él surge la idea de hacer proyectos donde la nostalgia sea un factor clave. En 2022, más de 25 años después del final original, Will Smith volvió a abrir las puertas del castillo. Pero esta vez, El Príncipe no vino a hacernos reír, vino a enfrentarnos con lo que siempre estuvo escondido: el lado oscuro de Bel-Air. El reboot, titulado simplemente Bel-Air, nació de un corto viral dirigido por Morgan Cooper, un fan que imaginó la serie como un drama realista. Will Smith vio ese video en YouTube y lo llamó personalmente. Le dijo: esto es brillante, vamos a hacerlo realidad. Y así el mito renació, pero desde otra perspectiva, sin risas, sin público, sin chistes, solo tensión, violencia y momentos donde tratan la discriminación y el trauma. Todo lo que la versión original suavizaba para ser apta para toda la familia, ahora se mostraba sin filtros. En esta nueva versión, el traslado de Will de Filadelfia a Bel-Air no es una excusa cómica, es una huida. Un joven que escapa de un conflicto con armas, perseguido por pandillas, forzado a convivir con una familia rica que apenas lo entiende. El tono es crudo, cinematográfico, más cercano a Euphoria o Power que a una sitcom noventera, pero la esencia sigue ahí. La pregunta sobre pertenencia, identidad y qué significa realmente encajar. Will Smith, productor ejecutivo del reboot, dijo que Bel-Air era la oportunidad de contar la misma historia, pero con la verdad emocional que no se podía mostrar en los 90.
y lo mostraron sin filtro. En esta nueva versión, el tío Phil es un abogado poderoso, pero presionado por la política. Carlton ya no es el primo gracioso, sino un símbolo de la asimilación forzada. Y el nuevo Will, más vulnerable y consciente, lleva la rabia que el primero nunca pudo mostrar. Muchos fans no entendieron el cambio, porque, de alguna forma, Bel-Air no solo reescribió el legado del príncipe, lo confrontó. Tomó esa sonrisa inmortal de los 90 y la puso frente a un espejo moderno preguntando ¿qué pasaría si contáramos la misma historia, pero sin maquillaje? En estos tiempos, donde hacen remakes o reboots para contar la misma historia, Will hizo algo diferente. No quería que Bel-Air destruyera la obra original. Hizo una historia diferente, pero con el mismo mensaje de soledad y el miedo a no pertenecer. Y en ese sentido, el reboot fue una confesión tardía, el reconocimiento de que detrás del mito del príncipe feliz había un chico que todavía buscaba su lugar en el mundo. Pero el problema de vivir dentro de un personaje tanto tiempo es que llega un momento en que ya no sabes dónde termina él y dónde empezás vos. Después del final de la serie, Will se convirtió en una máquina de éxitos, blockbusters, premios, nominaciones. Literalmente se convirtió en un ícono global, no existe nadie que no lo conozca. Durante más de 2 décadas fue el modelo perfecto del actor que lo logró todo. Pero esa imagen impoluta, controlada al milímetro, escondía lo mismo que su personaje había escondido durante años. Una necesidad desesperada de aprobación. La del chico que todavía quería que su papá o el mundo entero lo quisiera. Esa máscara se mantuvo firme hasta que un solo momento la rompió frente a todos. Y sí, me refiero a la gala de los Oscars de 2022, cuando Will Smith caminó en el escenario y le dio a Chris Rock la cachetada de su vida. El mundo entero vio lo que nadie se había animado a ver. Al príncipe perdiendo el control. Ya casi todos conocen la historia, pero en resumen, Chris Rock se burló de la apariencia de Jada Pinkett Smith, esposa de Will, dando como resultado ese golpe que lo cambiaría todo. Lo peor es que esa misma noche Will se llevaría su primer Oscar en toda su carrera por su papel en Rey Richard, pero a nadie le importó. Al día siguiente, nadie hablaba de su Oscar, sino de cómo la academia le prohibió asistir al evento por los siguientes 10 años. No fue solo un golpe, fue un colapso. En su discurso dijo que el amor te obliga a hacer locura, pero tiempo después Jada comentó que llevaban años teniendo vidas separadas, manteniendo una relación poliamorosa y que no se divorciaban porque les convenía estar juntos. Y cuando te pones a investigar un poco más sobre Jada, te enterás de varias cosas turbias, como su amistad con el rapero Sean Diddy Combs o su pasado vendiendo vitaminas de la calle. Esa noche marcó un antes y un después, no solo en su carrera, sino en su identidad. El mismo Will que había hecho llorar al mundo, ahora quedaba aislado, juzgado, repudiado. Después del escándalo cósmico, Will pidió perdón públicamente, lloró en entrevistas, reflexionó sobre la ira, sobre el ego, sobre el dolor que nunca procesó. Y por primera vez, el mundo lo vio como nunca antes. Años antes, durante el reencuentro en 2020, Will se había sentado frente a Janet Hubert, la primera tía Viv, después de casi 3 décadas de enemistad. Se pidieron perdón, lloraron, hablaron de dolor y de cómo Hollywood enfrenta a los suyos, y en esa charla se notaba algo que Will siempre había negado, que todavía cargaba con esa culpa, esa herida abierta de haber destruido algo que amaba. Todos recordamos al príncipe del rap con cariño, pero ahora tenemos una opinión muy diferente sobre el actor que lo interpretaba, porque al final Will Smith dejó de ser esa persona que todo el mundo admiraba. Y quizás esa es la parte más triste de toda esta historia, saber en lo que se convirtió el príncipe del rap ahora mismo. A veces creemos que las historias felices duran para siempre, que la risa que escuchamos en la tele o la sonrisa en una foto son pruebas de que todo está bien, pero la verdad es que muchas veces esas risas son solo un eco, una forma de tapar lo que duele. Y El Príncipe del Rap en Bel-Air fue exactamente eso, una comedia construida sobre heridas que nadie quería mirar, una serie con un mensaje de unidad, amor y superación, pero detrás de cámara había peleas, egos, traiciones y despedidas que duelen muchísimo. Y en el centro de todo, un actor que saltó a la fama y tocó el cielo con las manos para luego caer en picada. Con el tiempo, la serie se volvió la favorita de muchos, pero si algo nos dejó Bel-Air no fueron solo risas ni los bailes, fue la demostración de que el éxito no borra el dolor, solo lo maquilla con luces, y que a veces los ídolos no se caen por lo que hacen, sino por todo lo que tuvieron que ocultar para seguir de pie.
Hoy cuando volvemos a ver esos capítulos ya no vemos al príncipe, vemos al chico que lo interpretaba, el que soñaba, el que se equivocaba, el que buscaba amor en cada aplauso. Detrás de la música, del baile y del humor había una verdad que ninguno de nosotros quiso ver, la de un tipo que solo quería que lo quisieran y que al final perdió lo que más lo hacía humano. Coméntame qué opinás por ahí abajo. No te olvides de darle duro al botón de like, de rebobinar la cinta y nosotros nos veremos la próxima. Adiós.